pueden aprobar la ley de profesionalización docente, que algunos sectores discuten, y vamos a enfocar lo que estos sectores discuten en esta entrevista. Para eso lo tenemos al diputado provincial, representante del FIT, Santiago Vasconcelos, madrinense él, docente. ¿Cómo andás, Santi? Buen día. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué pasa con esta ley de profesionalización docente? Porque el gobierno dice es una mejora, es un aumento del sueldo para los trabajadores de la educación. Bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, mejor, digo, no lo digo por Sí, vos, sino porque sí, ellos sí, utilizan eufemismos permanentemente. Es una ley de presentismo. ok. Es lisa y llanamente una ley de presentismo fundamentada de forma bonita, pero es una ley de presentismo. Ajá, Una ley de presentismo que además implica, por ejemplo, que vos no te podés enfermar porque si no te descuentan. Es decir, solamente están exceptuadas del presentismo enfermedades muy graves como, por ejemplo, una enfermedad oncológica. Ahora, si vos te enfermás por gripe, te enfermás o alguno de tus familiares se enferman y en tu casa te tenés que quedar a cuidarlo, bueno, cualquiera de todas esas cuestiones van a ser descontadas, porque esta ley establece que uno de los ítems del salario, a partir de sancionada esta ley, es el presentismo. Con lo cual está muy lejos de ser un planteo de profesionalidad. Y además recordemos que esto se da en el marco de un ofrecimiento de paritarias que hace que un cargo docente no va a alcanzar los 200.000 pesos. Con lo cual no hay posibilidad de llamar incentivo esto, sino que es una extorsión, porque en la medida que vos tenés salarios de hambre, todo aquello que te descuenten es debido a muerte. sí, esto es así. Ahora, el gobierno dice que paga más o paga mejor porque la intención de fondo es, de alguna manera, que los docentes estén en el aula y encuentran en lo económico un incentivo ante esta situación de la economía tan golpeada, ¿no? Es como que te premian por no hacer paro, digamos. No, es que por un lado es una extorsión para intentar que la docencia no haga paro, pero es evidente que el paro se va a suceder igual porque, y esto está pasando en todos los sectores estatales, la inflación de alimentos en diciembre fue del 30% y sin embargo se ofrece 30% en 3 cuotas, con lo Sí. cual no hay forma alguna de que no se vaya al conflicto. Ellos lo que pretenden es, por un lado, extorsionar para intentar evitar medidas de fuerza ante lo terrible que están haciendo, es decir, es algo que meten para intentar hacer pasar el ajuste, justamente, y del otro lado también es para intentar poner el eje en la responsabilidad de la crisis educativa sobre los docentes, es decir, como si el problema de la educación en Chubut fuera que un docente se enfermó y faltó. Esto incluso es grave no solamente en términos de los ataques a la docencia, y yo esto lo dije la otra vez en la sesión y lo voy a reiterar, con una ley muy similar en Mendoza se murió una docente, porque fue a trabajar igual estando enferma para que no le descuenten el presentismo y se murió porque en realidad tendría que haber estado siendo atendida por un médico. Y entonces es una forma de intentar hacer pasar como que Se cortó un poco, debe ser de la conexión a internet. Estamos hablando con Santi Vasconcelos. Mientras lo recuperamos, le leo el texto de la ley. Lo encontrás en nuestras redes sociales. Ahí en Twitter la subí completa. Ahí creo que se acaba de conectar. No le llamen a hola. Vasconcelos, que está hablando con la Namuncurá, viejo. Siempre pasa lo mismo. Lo llaman cuando estamos al aire. Acá lo hubieran llamado antes. Escucha, Santi, te decía que al fin y al cabo, no sé si me escuchás ahí. Santi. Bueno.
Lo que dice el texto de la ley. Crece el adicional salarial profesionalidad docente, destinado al personal docente de todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación de Chubut, con un 15% de aumento, que será percibido hasta la concurrencia de 2 cargos base en ambos cargos, un cargo jerárquico hasta 20 horas cátedra y en el desempeño exclusivo en horas cátedra hasta el tope de 45. Quedan comprendidos en la presente ley todos los roles docentes que presten funciones impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando con tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial, siendo extensiva la movilidad jubilatoria. La asignación dineraria creada del artículo primero tiene carácter remunerativo no bonificable, encontrándose sujeta a aportes y contribuciones previsionales, asistenciales gremiales con el SAC. Determínese, ahí me avisan cuando está Santi, determínase que el referido adicional profesionalidad docente será percibido a partir de febrero del 24 para toda gente que esté cumpliendo en este momento. Soy Fabián. Bueno, Santi, lo que te decía es, pero al fin y al cabo es un aumento del 15% y es difícil rechazarlo en este momento donde de vaca flaca, ¿no? No, bueno, pero el problema de eso es que ese 15% en todo caso tiene que ir sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es retroceder siglos en legislación laboral porque alguien no se puede enfermar ni puede quedarse cuidando a un familiar enfermo porque además sucede lo siguiente, ese 15%, si suponete, tiene un límite de 3 faltas en un mes y de 10 a nivel anual. Entonces, supongamos un caso. Pará, pausa ahí. Si faltás más de 3 veces en un mes, lo perdés. Y si faltás más de 10 veces en el año, lo perdés. Vas perdiéndolo proporcionalmente, pero lo perdés por completo con si llegás a más de 3 o a más de 10, aunque estén justificados por licencia médica, ¿eh? No, acá no, las excepciones son muy, muy escasas, que es esto que decía de una enfermedad oncológica. Pero si uno se enferma por una angina y falta el médico, la médica te dice te tenés que quedar haciendo reposo por una cuestión epidemiológica también, además, porque las escuelas son agentes de transmisión de enfermedades por excelencia, con lo cual te pones en riesgo a la población, a toda la población, si vos obligás a que un docente vaya a trabajar igual o lo extorsionás, porque si no, ya con un salario de hambre, además le descontás. Pero además pasa esto, te descuentan de forma proporcional según la cantidad de faltas, aunque estén justificadas por licencia médica. Pero si además vos llegás a ese tope de 10 anual, suponete en marzo una docente se enferma, no va a 5 días, y al mes siguiente se le enferma el hijo, entonces lo tiene que cuidar porque le sale más caro que contratar a alguien que el propio presentismo. No, y además, perdón, es un derecho que tenés de quedarte cuidando al pibe. Bueno, bien. Lógico, digo, sí. pero incluso en términos de la lógica de ellos. Obvio. Perdés ese presentismo, lo perdés por todo el resto del año. Todo el resto del año vas a dejar de cobrar ese plus de que no es un plus, sino que es una forma encubierta de hacer un aumento condicionado. Lo perdés por el resto del año, es muy terrible. Me gustaría que reiteres este ejemplo, si querés explicarlo más simple y más resumido, porque me parece muy, muy contundente y me parece como el caso más que se puede dar más común, ¿no? Digamos, que vos te enfermes y tengas que estar un par de días sin ir a laburar, y que después se enferme tu hijo, ¿no? Sí, o te agrego otro ejemplo. Duelo por familiar que falleció, que te corresponde por licencia unos días. Vos fallece alguien muy cercano, porque es solo por familiar bien directo, ¿no? Que te dan esa licencia. Fallece alguien, te enfermaste y todo el resto del año vas a dejar de cobrar ese 15%, que además, agrego otra cosa muy grave, ese 15% queda a disposición del Ejecutivo por fuera de la mesa de negociación paritaria, cambiar el porcentaje correspondiente a ese 15%, es decir, el gobernador el día de mañana puede decir, en vez de aumentarles a todos a través de la paritaria, aumento solamente el ítem del presentismo y lo hago valer el 50% del salario del docente. Con lo cual ahí, si vos, repito el ejemplo concreto, te enfermaste un mes, 5 días en cama, al mes siguiente se te enfermó un hijo y lo tenés que cuidar porque corresponde, entonces si todo el resto del año
porque ya superaste el límite de 10, no vas a cobrar ese ítem del presentismo. No suena muy bien explicado así, Santi, porque a mí me parece mal, pero de última, perderlo solo, los meses o el mes que no fuiste, a mí me parece mal, es terrible lo que estoy diciendo. Pero encima te lo hacen pagar todo el año, no es que, bueno, ese mes, como estuviste enfermo y tuviste que cuidar a tu hijo, que me parece terrible también, no lo cobrás. Pero el mes que viene sí. No lo cobrás más, digamos, ¿no? Lo perdés. No lo cobrás durante todo el resto del año, y yo hoy se lo pregunté muy claro así, con estas palabras, sí, al ministro Punta, porque me parecía que ya hasta era un exceso para ellos, ¿no? Uno ya sabe lo que son, pero digo, hasta era un exceso para ellos, y me dijo, sí, así dice la ley. Es decir, no hay ningún lugar a dudas de que es un planteo muy tremendo, que repito, sobre la base además de salarios que son de hambre. Con lo cual, cuando un salario es de hambre, un descuento es una extorsión, no es un incentivo. Es decir, uno podría hablar de incentivos, que igual yo no estaría de acuerdo, pero podría hablar de incentivos. Ponele que incentivos, sí. Vos tenés un salario holgado, sí, que te permite llegar a fin de mes y decir, bueno, te doy este plus, sí, tal cosa. Pero acá estamos hablando de descuentos de gente que no va a poder pagar el alquiler, que no va a poder pagar los servicios básicos, que no va a llegar a fin de mes. Con lo cual es una extorsión brutal en la cual te dicen, o cuidás a tu hijo enfermo o llegás a fin de mes. La verdad que... Le comprás los remedios a tu hijo o lo cuidás. ¿Me explico? En esos términos está planteado. Santi, para cerrar, ¿cómo viene el poroteo? ¿La saca el gobierno mañana en extraordinarias? Y si está abierto a que haga algún tipo de modificación para cambiar esto, capaz que cambiando esto se llega a un acuerdo un poco más sano, más cercano a esto que vos decías, a este incentivo, que a lo que puede ser como una trampa encubierta. No, mira, hoy no tenían planteos de grandes modificaciones. Lo único que dijeron que estarían dispuestos a modificar es que establecer un tope hasta cuánto del salario podría llegar a ser, que dijeron, bueno, podría llegar a ser hasta el 50% del salario, me refiero a este 15% que sería actualmente. Es lo único en lo cual estarían pensando la posibilidad de modificarlo. De todas formas, recordemos que el oficialismo, por constitución provincial, tiene la mayoría asegurada, más allá de que haya sacado solamente 2% más de los votos que la segunda fuerza. Con lo cual es clave para mañana, y estamos convocando a movilizarse en contra de este paquete de leyes, que es lo de educación, lo de salud y la modificación de hidrocarburos, en el contexto además de que se acaban ellos mismos de aumentar las dietas y pasar a cobrar 2.500.000 pesos, mientras que los docentes no cobran ni 200.000. Qué punto ese, ¿no? Qué contraste tan impresionante. Santi, un abrazo, gracias, y mañana la seguimos. ¿A qué hora la sesión? A las 11 de la mañana. Abrazo enorme. Abrazo grande. Santi Vasconcelos, diputado del Frente de Izquierda, y con esta entrevista llegamos al final de Bisagra, siendo las 11:59 minutos, ya estamos pisando el cierre. La temperatura de Puerto Madryn marca 31 grados, 33 la máxima, más calor y viento fuerte y norte después de la medianoche. Mirá, la medianoche de hoy marca 31 grados. Nos reencontramos en Bisagra mañana a las 8, de la mano de Marcos Rodríguez, Eugenia Nabosic, Fabricio Cardelli quien les habla, y todos los pibes del taller de comunicación coordinado por Laucha Merino. Bisagra por la Namuncurá, expresión de libertad.